vamos a partir de un modelo múltiple, donde nos interesa explicar el desempleo a partir de la población económicamente activa en la economía, a partir de la inversión en la economía y a partir de las inversiones. ¿Tiene sentido estimar un modelo econométrico así? Sí lo tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el desempleo es una variable del mercado laboral que depende de, por ejemplo, la inversión que las empresas hagan en la economía. Si las empresas invierten más, entonces van a demandar mayor mano de obra, lo cual indica que la tasa de ocupación va a subir y la tasa de desocupación va a bajar, ¿sí? Por el lado de las importaciones, si se incrementan las importaciones, estos productos pueden competir con los productos nacionales y entonces puede llegar a generar un incremento en la tasa de desempleo debido a que hay competencia entre las empresas del mundo y las empresas nacionales, ¿sí? Por el lado de la población económicamente activa, pues en la medida que más personas entren al mercado laboral, puede ocasionar que se genere una mayor desocupación, ¿sí? Un mayor desempleo. Ahora, podría uno decir, pero es que ahí faltan más variables. Sí, es posible, ¿ya? De acuerdo, es posible que falten más variables. Este es un ejemplo que es el que quiero estimar el día de hoy, pero pues con algún sentido también económico, ¿no? No tampoco sacado pues de la imaginación. Bueno, el modelo tiene sentido económico. Lo que no va a tener sentido económico, pero es solo por el tema académico acá, son los datos, ¿sí? Ya en el siguiente sentido, y es que si ustedes observan estos datos que están viendo acá, no tienen una medida, ¿no? O sea, 7 ¿qué es? No sé, personas, miles, millones, no sabemos. 21 no sabemos, 20 no sabemos, 13 no sabemos qué es, ¿ya? Son unos datos que nosotros pues lo que esperamos es que respondan a lo que la teoría dice, es decir, a lo que acabamos de afirmar, o sea, los signos esperados de los betas. Es cuál es la relación entre la PA y el desempleo, cuál es la relación entre la inversión, el desempleo y cuál es la relación entre importaciones y desempleo. Eso es lo que me interesa y que nos interesaría en principio que esto dé, es decir, la relación de tipo económica que vamos a estimar a partir de la ecuación econométrica que estamos planteando. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estos datos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 observaciones, bueno, 5 periodos. Y el ejercicio es estimar ese modelo mostrando el procedimiento paso a paso. Entonces la respuesta es, lo primero es notar que nuestro modelo se relaciona con el modelo general de la siguiente forma. El modelo general es YI, que depende de un X, y X1, X2, X3, ¿listo? Y el beta 1 es la constante o el intercepto. Nuestro modelo nos dice que es el desempleo, es decir, el desempleo es Y, beta 2, no, X1 es la PA, X2 es la inversión y X3 es la variable de importaciones, como ustedes pueden observarlo aquí debajo. En ese sentido, entonces, ya teniendo nosotros claro qué variable del modelo está asociada con la variable del modelo general para hacer la estimación de los betas, en ese caso entonces nosotros podemos ubicar adecuadamente los datos en esta expresión de multiplicación de matrices y vectores. Entonces, dice acá, primero saber cuál es la matriz X y el vector Y. X hace referencia a los datos de las variables independientes, incluido el vector de unos en la primera columna, y Y, el vector que hace referencia a los datos de la variable dependiente. En este sentido, entonces, la matriz X, ojo, X va a ser el 1, 1, 1, 1, 1, el vector de unos, primera columna. Y a partir de ahí, el resto de datos debe coincidir exactamente en el orden que nosotros lo estamos indicando acá. Es decir, que la segunda columna sean los datos de la PA, que la tercera columna sean los datos de la inversión y que la cuarta columna, es decir, de X3, sea el de las importaciones.
Es decir, así como están estos datos acá, 1, 20, 13 y sucesivamente 23, 19, 15 estén ubicados en la matriz X. Aquí ustedes lo observan. 21, 20, 13, 23, 19, 15. O sea que quiere decir que ya está ubicado. Ya está ubicada la matriz X. Por el lado del vector Y. Entonces, por el lado del vector Y, nosotros tenemos que es 7, 4, 5, 5, 9. Eso hace referencia, mirámoslo acá arriba, al vector de la variable dependiente que es el desempleo. 7, 4, 5, 5, 9. ¿Ok? Esos son los datos y es la información que necesitamos. Ya a partir de ahí, entonces hay que empezar a hacer los cálculos. Dice, identificada la matriz y el vector, se procede a realizar los siguientes cálculos. Inversa de x traspuesta por x. Observe que se debe calcular la matriz inversa del producto x traspuesta por x, lo cual algunas veces se vuelve complicado si se hace con lápiz y papel. Así como dependiendo del tamaño de la matriz, analíticamente también es complicado llegar a una solución. Por lo tanto, se debe programar en un software para que la matriz inversa sea calculada de manera iterativa. Calcular una matriz inversa de una matriz, por ejemplo, a ver, 2 por 2, bueno, listo, vaya y venga, fácil. O sea, cuando hablo de 2 por 2 es como si tuviéramos aquí solamente 1, 21 y 1, 15, ¿ya? Si calculamos la inversa de una matriz 3 por 3, es decir, por ejemplo, 1, 21, 20, 1, 15, 25 y 1, 11, 19, 21, bueno, no puedo decir vaya y venga, pero se puede, ¿ya? O sea, ya se puede, ¿sí? Es posible. Pero si tenemos una matriz como en este caso, que es una matriz sinceramente pequeñita para un modelo econométrico, por eso es un ejemplo, 1 de 1, 2, 3, de 4 columnas por 5 filas, ya el cálculo no es tan simple ni tan sencillo, ¿bien? En ese sentido, pues yo no voy a hacer aquí el cálculo de esa matriz de manera manual porque no acabaríamos, ¿ya? Y por eso el comentario que hago acá, ¿sí? Y que dejo en este caso. Sinceramente, en muchas veces o en muchas ocasiones, calcular una matriz grande, 2000 columnas por 2000 filas, puede llegar a ser muy, muy complicado aún para el mismo computador, porque depende del tipo de datos que tenga, ¿sí? Esto a nivel numérico, pues es importante saberlo, las limitaciones que aún los computadores tienen. De pronto uno no cree, ¿ya? Pero les aseguro que aún los computadores, por muy potentes que sean, tienen limitaciones, ¿sí? Cuando se enfrentan a cálculos matemáticos y numéricos muy fuertes. Por esa razón, los matemáticos han desarrollado distintas metodologías para hacer cálculos complejos. En este caso, por ejemplo, el cálculo de una matriz inversa. Uno de ellos, un método es hacer cálculos de matriz inversa de forma iterativa, es decir, a través de métodos numéricos. En esta guía no vamos a considerar las maneras de calcular la matriz inversa de una matriz dada. Para ello, el lector pueden buscar cualquier texto de álgebra matricial donde se explican dichos procedimientos. En adelante, entonces, para este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, vamos a considerar una matriz inversa aproximada a la original, a fin de que los resultados sean coherentes y sin cálculos exhaustivos. Es decir, yo, por supuesto, me tomé pues el trabajo de calcular la matriz inversa de esa matriz X. Obviamente no lo hice a mano. Cuando digo me tomé el trabajo es porque metí los datos al software y le dije al software calcúleme la inversa, ¿ya? Y estos fueron los datos. 88.34 y así sucesivamente. Ustedes dirán, uff, ¿y por qué tantos decimales? Cuando uno calcula, hace estos cálculos, chicos, el manejo de los decimales acá es extremadamente sensible. Sobre todo en temas de matrices inversas, en cálculo de matrices inversas. Entonces, por eso dejé la mayor cantidad de decimales, tales que los resultados al final, de forma manual, como lo vamos a hacer, sean muy aproximados, pero muy aproximados a los datos estimados reales, es decir, a cuando uno coloca los datos en el software y los estima en el software. Eso lo vamos a probar luego.
Por ahora entonces seguimos. Entonces ya tenemos la matriz inversa de x traspuesta de x. ¿Ya? Y la matriz traspuesta de x es la siguiente. Ya la habíamos definido antes. Aquí solamente estamos entonces calculando la traspuesta. Identificando las matrices, ahora vamos a proceder a estimar los betas. ¿Ya? A ver, aquí hay una nota de pie de página, vamos a leerlo. Dice, recuérdese que para multiplicar matrices debe cumplirse la condición de que las columnas de la primera matriz deben ser iguales al número de filas de la segunda matriz. Punto. Tener en cuenta los fundamentos matemáticos sobre multiplicación de matrices. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el vector beta. El vector beta es de 4 por 1. ¿Cómo sabemos nosotros que es de 4 por 1? Vamos a la ecuación original, estima que es original, pero que queremos estimar, ¿no? O sea, la del modelo. Es 1, 2, 3, 4. O sea, son 4 betas. Por lo tanto, vamos aquí abajo, por lo tanto, el vector de betas será entonces de 4 filas, porque son 4 betas, por una columna. Ok, y eso es igual a esta matriz inversa. Esta matriz inversa es de 4 por 4. Aquí arriba pues lo tenemos, 1, 2, 3, 4 columnas, 4 filas. Por x traspuesta es 4, 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas por 5 columnas. Lo clave, como decía ahí la nota de pie de página, es que las columnas de una de las matrices coincida con el número de filas de la siguiente matriz con la cual se está multiplicando. Y esto a su vez coincida con el vector que se está multiplicando. Por ejemplo, en este caso, de 5 filas, y por una columna. Y es de 5 filas porque hace referencia a los datos por periodo, ¿no? Eran 5 años, recuerden que los contamos, y ahí estarían entonces los datos de los 5 periodos. Aquí está cuadrada la multiplicación según la matriz de acá arriba, o la multiplicación de matriz de acá arriba, donde la primera, esta es la matriz inversa, esta es x traspuesta, y este es el vector y. Aplicamos el producto de matrices y para eso pues llegamos a lo siguiente. Recordemos que para aplicar el producto de matrices es multiplicar la fila por la columna. Llegamos a lo siguiente. En este caso el beta, entonces será la multiplicación de esta matriz que proviene de haber multiplicado estas dos que están acá, que está ahí subrayando con gris, por este último vector. Por supuesto, miremos uno o dos ejemplos de cómo se llega a cada uno de estos valores. Entonces aquí podríamos decirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, 2 puntos. En el caso, entonces, de la multiplicación de matrices, nosotros debemos tener en cuenta siempre que multiplicamos fila por columna. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. Diríamos 8834 por 1, que es este 1, más, bien, voy a permitirme primero colorear con rojo lo que debemos multiplicar. Esa fila por la primera columna. Siempre se va a entender de esa manera. Fila por columna. Listo. Entonces, esos que están ahí en color rojo. Entonces, de 8834 por 1 más menos este valor que está acá más, en este caso, perdón, nos falta multiplicar por, en este caso sería 21, más, siguiente, este valor por 20, más este último valor por, ok, aquí encerramos entre paréntesis, por el menos que tiene allí, por 13. Esa igualdad la debemos ubicar aquí en la componente de esta matriz 1, 1. Pero claro, tendríamos que hacer los respectivos cálculos. Entonces, permítame, voy a colocar esto en negro. Daría igual a. Entonces aquí sería la parte de abajo, la 8834 por 1, que es 8834. Más por menos, menos. Entonces, 1,380767 por 21. En este caso, entonces nos va a dar 8.9961. 28.9961. Voy a dejarlo en 4 decimales. Ahora ya puedo quitar este paréntesis. Podemos quitar este 21 y continúa. Más por menos, menos, y multiplico 23 por 20.
bueno, ese que me dio ahí, 47,1804. 47,1804. Y aquí lo mismo, más por menos, me dio menos. Entonces sería este valor 13, ¿ya? 12,78. 78. Listo. Y lo que hago ahora es sumar cada uno de estos valores. Es igual a 0,03. Si quiero dejar los otros dos decimales serían 0,357. Pero bueno, digamos aquí no importa. Ya en esta matriz de resultados los dejé todos con 2 decimales, entonces dejémoslo con 2 decimales. Fíjense en que este valor es este que está acá. Componente 1, 1, o sea, primer fila, primer columna, que proviene de la multiplicación de la primera fila por la primera columna. Cualquier otra componente al azar, por ejemplo, escojamos este número. ¿Cómo se llega a ese número, a menos 0,19? Bueno, noten ustedes que tendría que ser la misma lógica de fila por columna. Ejemplo, primera fila, segunda columna, daría primera fila, segunda columna, 0,94. Primera fila, segunda columna, sería esta primera fila, tercera columna. Primera fila, tercera columna sería la respuesta. De la forma que se hizo acá, ¿no? O sea, 1 a 1 y se va sumando. Entonces el ejercicio que ahora quiero hacer, pues para no repetirlo con todos, es este. Fíjense que se encuentra en la tercera fila, tercera columna. O sea que tendríamos que coger la tercera fila acá, esta, tercera columna acá. Entonces lo voy a hacer. 2,3 por más. Entonces más, entre paréntesis, ok, ¿no? Es positivo, entonces menos entre paréntesis, por 19. Entonces la respuesta aquí sería menos 0,19, como habíamos calculado aquí antes. Por supuesto, estos cálculos que se están haciendo acá, pues evidentemente deberán hacerse antes de dar el resultado de la matriz, solo que como yo ya tengo el resultado de la matriz, entonces les quería demostrar cómo fue que lo hice. Una multiplicación de fila por columna. Ahora miren que en el caso en el cálculo de los betas, sería también lo mismo, fila por columna. Y en este caso es más fácil, pónganle cuidado, porque lo que uno hace entonces es coger 1,03 por 7 más 0,94 por 4, ¿cierto? Este 4 que está acá arriba. Ahora, más 6,57 por 5 más, entonces aquí sería más, por este menos, te daría menos 6,48 por el otro 5 más, pero aquí está ese menos, te daría más por menos menos 1,08 por 9. Y listo, ahí tendríamos ya esa igualdad, que sería 1,7. Mírenlo, aquí está, 1,7. Ese 1,7 es este mismo. Si ustedes siguen haciendo los cálculos de la segunda columna que aparece acá, el del menos 2 hasta el 0,3, multiplicado por esta columna, de esa fila, perdón, por esta columna, van a encontrar que el coeficiente da 0,23. Y así sucesivamente. Allí tenemos la respuesta para el cálculo de los betas. Donde 1,07, recordando lo que acabé de mencionar, haría referencia a beta 1, 0,23 a beta 2, menos 0,18
beta 3 y 0.32 beta 4. Finalmente, el modelo estimado con lápiz y papel, o sea, en este caso en nuestro archivo en Word, es el siguiente, que el desempleo estimado es 1.07 más 0.23, que es el beta 2, por la PA, por la variable de PA, menos 0.18 por la inversión, más 0.32 por las importaciones. Por ser un ejemplo teórico y para entender el método de estimación, consideraremos solamente que los signos correspondan con la teoría económica y por lo tanto tengan justificación. El signo positivo de la PA indica que cuando esta crece, el desempleo también lo hace. Con relación a la inversión, nos dice, al crecer la inversión, se demanda mano de obra y por lo tanto el desempleo disminuye, justificando así el signo negativo del parámetro asociado a la variable de inversión, que es este menos. Miremos el de importaciones. El signo de las importaciones es justificado siempre y cuando sean sustitutas de aquellos bienes que se producen en el interior del país, las cuales al crecer provocan aumento del desempleo nacional. Vamos a pasar al siguiente cálculo sobre el valor estimado de la variable dependiente. En este caso, entonces partimos de nuestra ecuación estimada, esta que ustedes están viendo acá, que ya la vimos, y decimos lo siguiente. Por ejemplo, para el año 2000, que es el año número 1, el desempleo estimado, ojo, estimado, es aquel que proviene de la ecuación y reemplazando los valores de las variables independientes del año 2000. Entonces, la PA en el año 2000, la inversión en el año 2000 y las importaciones en el año 2000. Nos da que el desempleo estimado es de 7.09, ¿ya? Para el año 2001, entonces también tomamos los valores de la PA en el año 2001, de la inversión en el año 2001, de las importaciones en el año 2001, que en este caso es 15.25.9, y nos da que el desempleo estimado para el año 2001 es 3.53. Esto es importante y muy interesante en el siguiente sentido, cuando hace uno pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros quisiéramos pronosticar el desempleo en el año 2002. Para eso, y teniendo en cuenta este modelo, nosotros entonces necesitaríamos la población económicamente activa en el año 2002, la inversión en el año 2002 y las importaciones en el año 2002. Reemplazamos y eso nos da un valor pronosticado del desempleo en el año 2002. Seguimos. Al final, el desempleo estimado, esta tabla que ustedes ven acá, es este que ustedes ven. ¿Ya? Estos son los datos originales de la matriz X. Este sería el desempleo estimado. Vamos a hacer esto en el software. Aquí en Stata. Para hacer ese ejercicio, a ver si lo están viendo, sí. Para hacer ese ejercicio, entonces, después de lograr hacer la regresión reg y escribir las variables en forma adecuada, uno coloca este comando predict, espacio, y aquí pone la variable, el nombre de la variable donde va a quedar guardada la predicción. La predicción es la que hace un momento les acabé de mencionar. Entonces vamos a seleccionar la regresión y a dar predict. Control D. Fíjense, no salió ningún error. Vamos a ir al editor de datos. Y en el editor de datos ustedes pueden observar que ya aparece una columna nueva nombrada como des-e, o sea, como el desempleo estimado. Y fíjense que en algunos casos es mayor, en otros es menor, ¿no? Aquí es 3.742, aquí es 3.9, bueno, y así sucesivamente para los 5 años. Vamos a hacer un gráfico. Voy a utilizar una variable temporal y este skater. Control D. Aquí en este gráfico ustedes van a poder observar a través del tiempo. Bueno, en el sentido estricto debería ser 2001, creo que arranca 2001 hasta 2004, creo. Pero bueno, para no complicarme, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí están entonces los valores estimados y los valores observados. Los valores observados son estos, el desempleo, DES, los de línea roja, y los de línea azul son los valores del desempleo estimados.
La diferencia entre los dos son los errores, son los residuales, ¿sí? ¿Cómo se estiman los residuales? Vamos a verlos. Vector de errores estimados. Efectivamente, como arrancamos nosotros nuestro procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Errores igual a el valor observado menos el valor estimado. Fíjense que en este caso la línea azul está por encima en unos tramos y por debajo en otra. Por eso es que hay errores positivos y hay errores negativos. Entonces, para hacer eso, aquí están los datos, el desempleo y el desempleo estimado, según la ecuación que tenemos en nuestro archivo en Word. Haciendo la diferencia entre los dos, entonces nos va a dar el error, el vector de errores estimados, este que ustedes están observando acá, ¿sí? Que en nuestro caso se puede estimar con este comando predict, dándole el nombre de la variable en la cual quiero guardar los residuales, coma R, es decir, que me pronostique los residuales, ¿ya? Selecciono y voy a graficarlos. Aquí están los residuales, ¿sí? Entonces, para el año 1 es cercano, bueno, es menor que menos 4. Para el año 2, cercano a 0, 3 cercano a 0, positivo, año 4 negativo, año quinto positivo, ¿ya? Esos son los residuales del ejercicio. Y aquí está, ¿ya? En esta columna de MU-I, parece que es un MU-I, bueno, realmente es un MU-T, ¿ya? Para los datos y la ecuación estimada que tenemos en el archivo en Word.